Bueno, como dicen, lo prometido es deuda, así que un saludo a todos los que se unieron al comienzo, a quienes se fueron uniendo a lo largo de estos 5 minutos. La verdad, en nombre de todos de Backspace, nos alegra mucho tenerlos acá. Al día de hoy nos va a acompañar Pablo Castro y Jorge Cortés. Ellos tienen hartos años sobre los hombros de experiencia en lo que es orquestación de procesos. Y bueno, hoy día de hoy, ya con bombo y platillo, celebramos la apertura de este webinar que está enfocado en cómo al día de hoy ir orquestando estos procesos que cada vez son más complejos, que van involucrando IA, van surgiendo automatizaciones, bots, y aparte están las personas involucradas. Entonces, ¿cómo podemos hacerle frente? ¿Cómo podemos planificar? ¿Y cómo podemos escalar de una forma continua, donde se integre el aprendizaje y donde se pueda ir creciendo y sacándole el máximo provecho al talento que existe en cada organización? Así que, bueno, muchas gracias a todos. Vamos avanzando con la slide. Una presentación muy rápida sobre nosotros para quienes no nos conocen, porque he visto los nombres, hay unas caras conocidas sumadas. Nosotros somos una consultora que tenemos más de 14 años viendo procesos de transformación empresarial, particularmente en la lista de lo que son personas, procesos, datos e inteligencia artificial. Y tenemos más de, diría que 500 proyectos, queda corto, uno no suele actualizar todo el rato los KPIs, mal ahí, pero más de 500 proyectos ejecutados a lo largo de la TAM. Así que dicho esto, si pasamos a la siguiente lámina, nosotros, bueno, al día de hoy nuestro conocimiento, lo que venimos a conversar, lo que traemos a la mesa, es un poco nuestro expertise que venimos trayendo con nuestros clientes, pero también desde la vinculación con el medio. Nosotros estamos activamente viendo proyectos de cómo poder levantar conocimiento, compartir conocimiento con la academia y descubrir, por un lado, cuáles son las nuevas regulaciones. Para eso estamos trabajando activamente en saber qué es lo que se viene con la ley de inteligencia artificial, participando en las comisiones pertinentes, haciendo alianzadas en esa línea, pero también viendo cómo poder entregar nuestro conocimiento no solo a la academia, sino a las organizaciones que lo necesitan, como nuestro último proyecto de Stellarbot, que fue con la FACH y la Teletón para el centro aeroespacial que lanzan ahora a fin de año, que justamente es un robot donde apoyamos con la inteligencia artificial para que gente de la Teletón con discapacidades pueda dirigirlo y pueda tener una experiencia inclusiva, poder tener un trabajo digno y también poder compartir en esa experiencia que va a ser el nuevo centro. Así que, bueno, un poco de nuestros clientes, acá les tenemos una bajada para que nos conozcan, sepan de nosotros. Y ya continuando de lámina hacia lo que nos compete a esta sesión de hoy. Bueno, les traigo acá una estadística o sea, para abrir, para mover un poco la silla. Yo creo que varios estamos leyendo Gartner, atentos a lo que se viene. Y es bastante interesante porque actualmente más o menos el 5% de las organizaciones tienen plataformas de automatización que estén consolidadas, que orquesten estos distintos agentes, estos distintos actores del ecosistema que, como bien decía al comienzo, son cada vez más complejos y sorprendentemente se espera que para el 2030 esto llegue a ser un 70% de las empresas. Y eso, claro está, para los que ya han vivido el viaje, no es tan sencillo, involucra saber muy bien de los procesos, tener muy claro qué es lo que está de por medio y también una serie de cosas que vamos a ver ahora en la siguiente slide, que va en línea, de hecho, a estos nuevos problemas, a estos desafíos que van surgiendo, que vienen un poco desde la raíz de lo que son la gestión de los procesos, cómo poder potenciar el core del negocio, entendiendo que no es solo algo operativo para poder entregar un servicio o un producto, dependiendo de la organización, sino que también permite inyectar en toda la estrategia, en toda la cultura de cómo van ejecutando cada persona, cada agente, cada bueno, nuevo activo digital que se suma en el día a día para poder transmitir la propuesta de valor. Y en esa línea, ¿cuáles son los problemas más comunes? Bueno, en primera instancia, los procesos están fragmentados. En verdad, esta mirada waterfall de trabajar como silo es algo que se viene trabajando desde hace mucho tiempo y se ha visto que para sacarle el máximo provecho a estas nuevas tecnologías,
o estas tecnologías que han surgido, que han llegado a este hype bien virtuoso que está dando resultados, hay que ver cómo orquestarlo. Adicionalmente, que los datos no estén estructurados, estén desactualizados, no sean confiables, no podamos asegurarnos que sean de buena calidad, también se traduce en que no estamos pudiendo tener ciertos triggers o acciones estratégicas desde los datos, como tomar una decisión, o por ejemplo, si un cliente se está fugando, poder tomar una iniciativa de, no sé, le mando un descuento cortito, pero que lo incentive a seguir conmigo y poder extender su ciclo de vida. Adicionalmente, bueno, tenemos estas tareas muy manuales. Yo creo que a varios nos pasa, despertamos, abrimos el mail y wow, tenemos sus 60 correos ahí por revisar. ¿Está dura la cosa? Bueno, ahí se viene un poco lo que es la automatización a nivel de usuario, que también es cómo yo puedo quitar estas tareas que son muy repetitivas, que consumen mucho tiempo, que no entregan valor añadido y que de hecho hay un margen de error bastante grande si lo ejecuto yo como persona versus si tengo ahí un asistente que pueda ayudarme a ver mis tareas, a hacerme una lista de pendientes, hay un checklist soñado que me las priorice quizás por lo que es más urgente. Todas esas cosas aportan harto valor. Y bueno, la falta de gobernanza, de no poder tener esta trazabilidad, este control de dónde proviene la información, de dónde yo me estoy basando en ciertas decisiones, también se pueden traducir en problemas de compliance, en quizá en que yo no puedo postular a tener una ISO, o también después cuando se empiezan a regular los modelos que están activos de inteligencia artificial, se me encienda la alarma ahí de que estoy cometiendo quizás algún sesgo o estoy tomando una decisión que está basada en en excluir a un grupo, por ejemplo. Entonces, bueno, lo que nos dicen estos problemas y un poco lo que se viene cocinando en los últimos años es que en verdad para las organizaciones, yo creo que varios acá lo sienten, ahí si quieren reaccionar, levantar sus manitos de es verdad, así es, los procesos son clave y poder orquestarlos conectando estas nuevas tecnologías, estas nuevas herramientas, en verdad es una decisión no solo operativa, sino que es bastante estratégica para que cuando vayamos inyectando innovación, por ejemplo, si yo genero un modelo para un área, si ese modelo entrega un insumo que puede ser utilizado para otro modelo, o si ese sí mismo modelo entrega conocimiento que puede ser estratégico para otra área, que eso se conecte y que no se desperdicie ese conocimiento o ese valor que se están generando a lo largo de la organización. Así que bueno, dicho eso, si pasamos a la siguiente slide y ya de lleno a cederle el micrófono, ¿cómo se decía en tréquico? El pensimón, no me acuerdo el nombre, pero pasarle la batuta al siguiente que va a narrar aquí. Bueno, lo que se viene ahora es cómo ahora vamos a ejecutar estos procesos de esta forma ágil, eficiente y teniendo una retroalimentación continua, entendiendo que ya no estamos trabajando solo desde las personas, sino que ahora están estos nuevos componentes que son los bots, que ya varios los conocían, las automatizaciones, la inteligencia artificial en sí, que pueden ser modelos de machine learning, introducir IA generativa, y ahora este componente nuevo que es como una mezcla un poco de todo, que son los agentes. Y bueno, ya para cederle el paso a Jorge y a Pablo, les agradecemos nuevamente que estén aquí al día de hoy. Todas las preguntas pueden ir dejándolas en el chat. Después, al final de la sesión, vamos a dar un espacio para que podamos revisarlas una a una. Así que, como dicen, no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Así que siéntanse libres de preguntar. Acá vamos a abordar todo lo que se levante. Y bueno, les invitamos también a mantener el micrófono apagado, pero sí pueden tener la cámara encendida los que estén ahí motivados en que podamos vernos, conocernos y después se genera esta instancia más distendida. Así que dicho eso, bueno, Jorge, te cedo el micrófono para seguir avanzando. Da Ignacio, muchas gracias. Buenas tardes a todos. En esta parte de la presentación veremos qué es lo que es la orquestación de procesos en BPA, también sus beneficios asociados. Más adelante vamos a ver la comparación de un proceso sin orquestación y el mismo proceso con orquestación y tipos de inteligencia artificial que podemos implementar en el flujo de procesos. Bueno,
La orquestación de procesos con BPA es la integración de herramientas en flujos de procesos y dentro de estas herramientas, como mencioné Ignacia, tenemos RPA ya que son los robots que sirven para automatizar tareas repetitivas realizadas por un humano o sistemas legacy que no cuentan con APIs que de igual forma se deben realizar a través de interacción humana. Después viene el tema de la inteligencia artificial, tanto para procesamiento de datos, toma de decisiones según condiciones establecidas o generación de contenido. Y APIs para permitir la comunicación del proceso como tal con aplicaciones modernas en tiempo real, ya sea para obtener, actualizar información, enviar notificaciones, entre otras funciones dependiendo de la API que se esté consumiendo. La orquestación permite un flujo coordinado, ¿ya? En donde cada tarea se ejecuta en el orden correcto definido, con datos sincronizados que van a estar disponibles para la siguiente etapa del proceso y también decisiones automáticas en puntos críticos que se hayan definido. Dentro de otras características de la orquestación está la gestión de excepciones, ya que ante fallas o errores, el proceso como tal puede redirigir el caso a un flujo alternativo o a un área especializada para resolver la situación, evitando que el proceso quede detenido y teniendo trazabilidad también de qué es lo que está ocurriendo. Bueno, ahora vamos a ver los beneficios que conlleva la orquestación de procesos, ¿ya? Tanto en visibilidad se puede monitorear todo el proceso de principio a fin, viendo en qué estado está cada tarea. De esta forma se ayuda a detectar problemas a tiempo y mejorar constantemente el proceso para ver dónde se pueden estar produciendo cuellos de botella o las optimizaciones que se requieran. Eficiencia. La orquestación evita que las tareas queden dispersas o aisladas en diferentes sistemas. Así, de esta forma, se ejecutan varias actividades al mismo tiempo sin que una persona tenga que intervenir en cada paso. Entonces, esto ahorra tiempo y también reduce errores al disminuir la interacción humana en diferentes sistemas. También hay beneficios asociados a la velocidad, ya que al automatizar la conexión entre sistemas, se eliminan tiempos de espera y retrasos manuales. Esto hace que los procesos avancen de forma más rápida y las decisiones se tomen sin demora, en base también a reglas de negocio que se puedan configurar en los distintos flujos. Y el último beneficio que está es el tema de confiabilidad, ya que al controlar todo desde un solo lugar, la orquestación se asegura de que cada paso se haga en el orden correcto definido y según las reglas de negocio. Esto reduce fallos y también mantiene la calidad del proceso. Bueno, en el siguiente slide vamos a ver, como les comenté anteriormente, la comparación entre un proceso sin orquestación y con orquestación. ¿Ya? Acá lo que tenemos en pantalla es un proceso de gestión de compra, el cual consiste en varias tareas manuales que se ejecutan en secuencia, pero dependen de la interacción de varias personas y notificaciones manuales. Voy a explicar el flujo, que sería un empleado genera la solicitud y notifica a su supervisor, ¿ya? Después, este supervisor revisa la solicitud y tiene dos opciones, que es aprobarla o rechazarla. En caso de que la rechace, además tiene que enviar un correo gestionado por él mismo al empleado para notificarle el rechazo. Y si la prueba recién pasa, se deriva al área de finanzas, donde van a validar si es que existe presupuesto disponible. Si no hay presupuesto, también se deriva una notificación manual con respecto al empleado para indicarle que no había presupuesto y se terminaría el proceso. Y si todo está correcto, después se deriva la orden de compra al proveedor para recién en ese punto, luego de estas cuatro, o sea, de estas tres interacciones anteriores, finalizar lo que es el tema de la compra. Entonces, este tipo de procesos sin orquestación suele tener demoras por esperas entre áreas, ya riesgo de errores manuales, poca visibilidad del estado real de cada solicitud, ya que todo depende de notificaciones y revisiones hechas persona a persona. En la siguiente slide tenemos el mismo proceso de gestión de compras, pero a diferencia del anterior, aquí las tareas se ejecutan de forma automática. ¿Ya?
conectado con sistemas y áreas sin intervención manual en los puntos críticos. Entonces, acá el proceso parte con la creación de la solicitud, pero a través de un sistema CRM, donde ya están todos los productos o requerimientos cargados. Luego de esto, automáticamente, esto pasa por una validación en un ERP para validar si es que existe presupuesto o no. Y de igual forma, en caso de que no haya presupuesto, también se gatilla una notificación de correo automático ya configurado, a diferencia del anterior que era todo manual. Bueno, si hay presupuesto, aquí recién pasaría a la primera, a la única intervención humana que hay en el flujo, que es cuando el supervisor tiene que revisar si es que aprueba o no la compra, pero aquí ya está validado que hay presupuesto, entonces se omite un paso anterior que estaba antes, en el flujo sin orquestación. Bueno, de igual forma, si el supervisor rechaza, también se enviaría un correo automático al empleado notificando que no fue aprobado. Y si se aprueba, esto se termina en la última parte del flujo, se terminaría consumiendo una API del proveedor donde se le enviaría directamente la orden de compra para finalizar el proceso. Eh, como podemos ver, a diferencia del anterior, aquí todas las decisiones y notificaciones son gestionadas automáticamente por la plataforma de orquestación y esto reduce tiempos, elimina errores manuales y también permite visibilidad y trazabilidad completa en cada etapa del proceso, a diferencia de la versión sin orquestación. Mira, en la siguiente slide, bueno, acá tenemos los tipos de inteligencia artificial que están disponibles en la herramienta de BPA Appian. Ya dentro de estos está los de clasificación, extracción y generación. Para la inteligencia artificial de clasificación se puede utilizar para clasificar correos, documentos, el de extracción para obtener información de documentos como factura, boletas, entre otros documentos, y de generación se puede utilizar para generar contenido según condiciones indicadas en los flujos de proceso. Ahora, en la siguiente slide vamos a ver la creación de un componente de inteligencia artificial de clasificación, en donde veremos screenshot de cómo es la configuración y finalmente el uso que se le puede dar a este mismo componente. Entonces, como vemos, acá está la opción de clasificación. Como comenté anteriormente, da la opción de seleccionar documentos, email, texto. La siguiente slide, por favor. Una vez creado ese componente, es necesario configurarlo. Entonces, como vimos, se seleccionó la opción de documento. Entonces, acá lo que se debe configurar es la carga de los documentos como tal, los tipos. Entonces, acá se crea el documento de factura y se deben cargar al menos 10 plantillas de factura distintas para que después se pueda entrenar el modelo de la IA y pueda reconocer cuáles son los campos que se debe extraer. ¿Ya? Vuelve al anterior, por favor. Bueno, este mismo proceso se debe realizar con los demás documentos que se puedan querer clasificar. Por ejemplo, acá tenemos factura, podría ser orden de compra, entre otras plantillas que se pueda definir. Igual, al tener cargadas estas 10 plantillas, se debe entrenar el modelo y dependiendo de la eficacia que uno pueda observar en casos de prueba y en la ejecución, después se pueden cambiar estas plantillas y entrenar nuevamente el modelo hasta tener ya un resultado más ad hoc. Y finalmente, en la siguiente slide, tenemos el uso de este componente que vimos anteriormente cómo se creaba, ¿ya? En donde se crea una solicitud, se ocupa este componente para clasificar documentos. Ahí también, según la estructura, vería de qué tipo, a qué tipo corresponde y el flujo terminaría con la carga de este documento en algún repositorio cloud, según se haya configurado la ruta según el negocio. Bueno, eso es lo que yo les tenía que contar y ahora le doy el pase a Pablo que ahí nos va a contar un par de cositas más. Gracias, Jorge. Buenas tardes a todos, gracias por la participación. Bueno, complementando lo que indicaba Jorge, bueno, ya sabemos que existen distintos tipos de agentes de inteligencia artificial que nos facilitan estas herramientas de BPA.
clasificación, resumen de datos, generación de textos automáticos, extracción de información de documentos. Ahora, ¿cómo podemos potenciar nuestros procesos utilizando estos agentes de inteligencia artificial? Ya esa es la pregunta clave, el foco de esta presentación. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a revisar un caso de ejemplo, un caso de uso que yo creo que todos deben conocer, un proceso de reclutamiento y selección de personal. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué tareas tiene la manualidad de este proceso y finalmente cómo este proceso puede ser automatizado, orquestado y incluir funcionalidades de inteligencia artificial para agilizar y optimizar el proceso. ¿Ok? Primero, estos procesos, el proceso de reclutamiento y selección típico o general, tiene 5 fases. La primera, que es la definición del perfil de la persona que vamos a contratar, es aquí donde el responsable el que está buscando al candidato, a la nueva persona, se junta, ¿cierto?, con el responsable del reclutamiento y selección de personas y definen las características de este nuevo cargo. Definen cuál va a ser las tareas que va a realizar, las responsabilidades, qué tipo de formación académica necesita tener la persona, habilidades, experiencia laboral, etcétera. Y a partir de esto generan una propuesta o una publicación de la oferta laboral. Luego con esta oferta, esta publicación se publica, ¿cierto?, en alguna aplicación o en alguna plataforma para que lleguen distintos postulantes que les interesa postular ese cargo y que cumplan dichas características. Acá, cada postulante tiene que enviar cierta información relevante, por ejemplo, su currículum vitae, datos educacionales, certificaciones que pueda tener, información complementaria que ayude al análisis de las capacidades de la persona para el puesto de trabajo que se está ofreciendo. ¿Ya? Luego de eso, en la selección y evaluación de la persona, se realizan las entrevistas de todos estos candidatos y también la revisión de toda esta documentación, que, como comentaba, son documentos, puede llegar PDF, Word, documentos adicionales, aparte de información que puede venir contenida en el mismo correo de la postulación. Entonces se necesita evaluar toda esa información y de alguna forma generar algún tipo de puntuación de la persona para evaluar todos estos candidatos que van a llegar al puesto de trabajo o que están postulando para el puesto. Finalmente, en la presentación de candidatos, después de que se hace toda esta evaluación previa de todos los candidatos que postulan al puesto, se necesita generar un informe de cada persona y adicionalmente generar esta propuesta de cuáles son los candidatos más que cumplen de mejor forma los requerimientos del área que pidió el nuevo cargo para el área, ¿ya? Y al finalizar esto, ya la última etapa, ¿cierto? La etapa 5, que es el seguimiento del candidato, es para validar si la persona contratada cumple o no fue eficiente, digamos, la contratación, fue la persona más idónea para el cargo. Como podemos ver, este proceso, si lo vemos como de forma manual, tiene muchas interacciones entre los candidatos con la empresa que está reclutando, mucha información que llega a través de correos, documentos adjuntos, hay entrevistas que se realizan a las personas y toda esa información nos va a generar gasto de tiempo por sobrecarga de información en el sistema, ¿cierto? Tenemos muchos datos que analizar, también toda la información que nos envían los candidatos tiene que ser digitalizada para ser ingresada en algún sistema. Toda esta manualidad también que se genera por la comunicación a través de correo electrónico nos genera problemas o errores de digitalización o digitación al traspasar la información. Y finalmente todo esto también nos conlleva un problema de lentitud en la gestión de esta nueva contratación de personas. ¿Ya? Ahora, si pusiéramos este escenario, ¿cómo podríamos ocupar agentes de inteligencia artificial para mejorar ciertas etapas o ciertos puntos de este proceso? Podríamos ver, por ejemplo, el utilizar agentes de inteligencia artificial que nos ayuden a redactar, por ejemplo, la oferta laboral. Nosotros ya vamos a tener claridad de cuáles son las características, capacidades que se necesitan de la persona que está postulando al cargo, las tareas que debe realizar, la experiencia. Entonces, a partir de ese texto, de toda esa información ya estandarizada, podemos utilizar un agente de inteligencia artificial que nos realice una sugerencia o una publicación preliminar de la oferta laboral en algún sitio. A través de esas propuestas o revisión previa, nosotros podemos iterar y trabajar ¿cierto?, con la participación de una persona, pero ya teniendo
esos datos iniciales. Adicionalmente, como había comentado, mucha de la información va a ser enviada a través de correo electrónico, documentos adjuntos y datos que se tienen que extraer de esta documentación. Entonces, tener un agente de inteligencia artificial, como comentaba Jorge, entrenado para extraer información de distintos tipos de documentos, inteligencia artificial generativa que nos ayuda a buscar dentro de los distintos formatos de documentos que nos van a llegar, la información relevante, nos va a servir mucho para hacer más eficiente el trabajo de la captura de datos de todos los postulantes. Adicionalmente, como comentaba, también tenemos entrevistas de las distintas personas. Y como todos sabrán, ya tenemos agentes dentro de las videollamadas, de Teams, de Google, que nos generan la transcripción de la reunión. Y toda esta información es información muy relevante para la contratación de la persona. Son datos que manualmente transcribir una reunión nos tomaría mucho tiempo. Entonces, con estas herramientas podemos ya tener toda la reunión en texto y hacer análisis sobre esa misma información y complementarla a todos los datos de los documentos adjuntos de los postulantes, ¿ya? También podemos obtener información o podemos generar prompt o agentes de IA que nos ayuden a hacer una clasificación o calificar en base a puntuación, evaluar a los distintos postulantes. Nosotros ya vamos a saber cuáles son las características, las habilidades, el nivel de estudio que necesita, la experiencia de las personas, y en base a eso cruzarlo con la información que tenemos de los distintos postulantes y hacer una evaluación previa para esta etapa de preselección, hacer una puntuación de los distintos postulantes y así agilizar un poco más el periodo de la priorización de las entrevistas de trabajo. Otro punto corresponde al resumen de candidatos. Como comentaba también, es mucha información la que vamos a contener. Tenemos todos los documentos adjuntos, datos que venían en el correo, las entrevistas que se realizan, entrevistas psicológicas, entrevistas técnicas. Todo esto toda esta información necesitamos resumirla, o nos puede ayudar mucho resumir esta información para entregarla a los interesados de la contratación, entregárselo a quien toma la decisión final de una forma un poco más digerida y que también nos ayude a agilizar el proceso de contratación de la persona o de búsqueda de candidatos. Y finalmente, como ya tenemos todos los datos, podemos también automatizar las tareas para generar estos análisis o estos informes de las características o cómo el nivel de cumplimiento que tiene cada candidato para el puesto de trabajo. ¿Ya? Si esto, como decíamos, ya teníamos el proceso manual, acá tenemos un listado de opciones de mejora que se podrían incluir con agentes de inteligencia artificial. Si esto lo llevamos a una automatización o una orquestación de flujo, podríamos ver algo similar a lo siguiente. Dentro del proceso, como les comentaba, de esta revisión del cargo, tendríamos una tarea manual dentro del sistema donde se registrarían estas capacidades o atributos o características del puesto de trabajo, las tareas que va a realizar, etcétera, y con esa información como base que vemos acá, que es cargada por la persona que está buscando un nuevo integrante para su área, por ejemplo, más el reclutador, podemos utilizar un agente de IA que nos redacte esa oferta laboral y genere una plantilla o un formato que sea nuestro punto de partida para la publicación de la oferta laboral. Entonces, con esta información que la recuperaríamos a través de un agente de IA, podríamos revisar manualmente y aplicar cualquier ajuste que requeramos. Es importante destacar que, si bien nosotros queremos hacer más eficientes nuestros procesos de negocio con inteligencia artificial, con agentes de IA, la idea no es reemplazar el trabajo humano, porque la inteligencia artificial sigue presentando o presenta en su análisis alucinaciones y necesitan de todas formas una revisión manual. Entonces la idea es que sean un apoyo para nuestro trabajo y no un reemplazo completo, al menos en este momento, de las tareas que estamos haciendo. ¿Ya? Entonces, como comentaba, nos puede generar una propuesta. Nosotros como usuario tarea manual podemos revisar esta propuesta, hacer cualquier ajuste y luego publicar esta oferta laboral. Y esta oferta se puede publicar a través nuevamente de una API o orquestando otros sistemas, conectarnos o con LinkedIn, por ejemplo, para publicar la oferta, o con cualquier plataforma que nos ayude a gestionar estos candidatos o publicar nuestras ofertas laborales. ¿Ya? Con esa oferta publicada, luego viene el proceso de
postulación, nos van a llegar toda la información de los candidatos. Acá podríamos utilizar, por ejemplo, en la clasificación de postulantes. No, la postulación que estamos enviando ahora puede que no sea la única que tenemos en paralelo. Puede que tengamos más postulaciones a distintas áreas. Entonces, con una guía o un agente que nos ayude a clasificar, podemos determinar eh, a qué postulación hace referencia el correo que nos llegó y así avanzar el proceso y incluir este candidato en el flujo que corresponde. También podemos extraer los datos de documento, como comentaba, configurando algunos modelos de IA para extracción de texto estándar, en caso, por ejemplo, de queremos sacar información de la cédula de identidad. La cédula de identidad tiene un formato estándar, entonces podemos utilizar algún modelo o de IA generativa, en el caso del currículum, como cada uno crea su currículum con distintos formatos, tener algún modelo que nos permita extraer esta información de forma dinámica. Adicionalmente, generar resumen de candidato con toda la información asociada, generar una puntuación del candidato en base a alguna lógica que definamos, y finalmente ingresar a este subproceso de la preselección, pruebas técnicas, donde, como les comentaba, podemos alimentar también a nuestros procesos con las transcripciones de videollamadas, etcétera. Y dentro de la misma orquestación, como comentaba Jorge, podemos incluir envío de notificaciones por correo, si es que fuera necesario, por ejemplo, en este flujo, extraer algún certificado de alguna página del registro civil. Podemos tener también un robot que se integre y orquestarlo dentro del mismo flujo de proceso. ¿Ya? ¿Cuáles son los beneficios de incluir estas tecnologías, la inteligencia artificial dentro de nuestros procesos? Por supuesto, disminuir los tiempos de procesamiento, porque al tener estas sugerencias, resúmenes, extracción automática de datos, vamos a quitar una carga manual a las personas, a los participantes de este proceso. Lo mismo relacionado a los SLA. Mientras menor es la carga de trabajo, menor el tiempo de las personas, podemos optimizar o mejorar los tiempos de respuesta. La tasa de error, al evitar tanta digitalización manual, transcripción manual de información, o perder el seguimiento, por ejemplo, si nuestro proceso lo llevamos todo a través de correo electrónico, puede que perdamos información en el camino y tengamos que volver a reprocesar solicitudes. Entonces disminuimos la tasa de error, aumentamos el volumen de procesamiento, podemos atender más solicitudes en paralelo, disminuimos los recursos, liberamos carga de las personas que están trabajando, evitando tareas repetitivas que pueden ser reemplazadas por o mejoradas por estas tecnologías. El costo por transacción, disminuimos el costo por transacción y también el tiempo de toma de decisiones. Al hacer más rápido, más eficiente el proceso, la toma de decisiones es aún más rápida también. Es un resultado de esta optimización de los flujos. Ahora, como consideraciones importantes dentro de la orquestación con IA, separamos 4 puntos en general o macro temas. Lo primero, a nivel de diseño de procesos. Hay que tener claridad de cuándo genera realmente valor el incluir la IA en los distintos puntos del proceso. Como comentábamos, la IA va a requerir de todas formas alguna revisión manual en algunos casos. Entonces hay que tener claridad en dónde nos va a generar real valor dentro del flujo. El manejo de excepciones, que también comentaba Jorge, como la IA puede tener alucinaciones, no podemos entregar tareas críticas 100% a la IA sin que exista una validación de cara a una persona. Entonces, cuando la IA nos puede ayudar en agilizar procesos, pero no del todo a reemplazarlos, ¿ya? Y también importante el equilibrio entre el uso de la inteligencia artificial, que también va de la mano con lo que comentaba, con el juicio humano. Nosotros podemos mejorar mucho los modelos de IA, pero hay que hacer un análisis constante, una revisión de qué tan eficiente está siendo el modelo y si está teniendo alucinaciones. ¿Ok? La gobernanza y responsabilidad, hay que tener trazabilidad de las decisiones que están siendo automatizadas para tener claridad también de cuándo hubo una interacción humana y cuándo no en una decisión importante, una decisión relevante. Claridad también sobre cuándo interviene el humano, cuándo es requerido que intervenga el humano para las revisiones, y finalmente definir quién supervisa el resultado de esta IA, que no siempre tiene que ser quien le está programando. Hay un
un usuario responsable de negocio encargado de la calidad de los datos y que necesita tener o hacerse responsable de ese análisis de la calidad de los datos que está extrayendo la inteligencia artificial o que está generando también para posibles mejoras. Otro punto importante es la integración tecnológica. Si bien tenemos a gente que nos vamos a poder conectar, hay que analizar bien en detalle qué tan estables son estas conexiones con la IA, evaluar también la latencia, puede que un modelo demore mucho en responder y hay que modelar de distinta forma el proceso, que sea asíncrono, por ejemplo, y también evaluar el costo por uso, porque herramientas de VPA, por ejemplo, Visage y Appian, incluyen su propia inteligencia artificial o sus propios agentes, pero están todos vinculados al costo por nivel de uso. Cantidad de llamadas que se hacen a la IA van a generar un costo, entonces hay que decidir bien cuáles son digamos, las iniciativas que generan más beneficio de automatizar o de incorporar inteligencia artificial versus el costo que nos va a generar incorporar esta tecnología. Finalmente, el monitoreo y mejora continua. Todos los procesos ¿cómo decirlo? Siempre hay un crecimiento continuo en la generación de procesos. Uno va desarrollando, evaluando y luego generando una mejora continua. Va viendo por ejemplo, en el uso de la IA, ver cuándo, con la información que estamos registrando en trazabilidad, podemos ver cuándo hay fallas del modelo que necesita ser optimizado y eso aplicarlo para tener mejoras y optimizaciones de los procesos. Ver también si el tiempo de ejecución siempre debería ser más óptimo el tiempo de ejecución actual con la IA aplicada que sin inteligencia artificial. Pero ahí tenemos que ir evaluando constantemente si ese cambio, ese ajuste tiene impacto positivo sobre el negocio y qué tanto en relación al costo que nos puede significar incorporar este tipo de tecnología a nuestras soluciones. Y finalmente también, como comentaba, eh, todos sabemos que la IA y todos hemos utilizado inteligencia artificial en distintos temas, todos sabemos de que por sí misma ya es bastante útil, pero finalmente cuando la logramos incorporar en procesos de negocio, es cuando realmente vemos un mayor potencial, un mayor impacto en la eficiencia de nuestros procesos, ¿ya? Así que eso a nivel general, no sé, abro el debate ahí, abro el micrófono para que puedan hacer cualquier consulta, comentario, también comentarnos su experiencia que han tenido con el uso de inteligencia artificial hasta el momento. No sé, Ignacia, si te gustaría comentar algo adicional también. Ya, súper. Bueno, muchas gracias a todos los que se sumaron, a los chicos por la excelente presentación. Yo para ir caldeando el ambiente, que se vayan intentando conocer preguntas, tengo una pregunta respecto a N8N, estas tecnologías que están muy enfocadas que yo a nivel usuario, por ejemplo, pueda tener mi flujo, pueda orquestar ciertas acciones. ¿Cuáles son las implicancias de esas tecnologías a nivel organizacional? Y si son escalables o yo puedo introducirlas dentro de una empresa. ¿Qué recomiendas tú, Pablo? ¿Cuáles son las consideraciones? Mira, a nivel de consideración, eh, la verdad es que hemos visto el uso de bien potente de N8N, pero no, digamos que no al nivel de lo que nos puede ofrecer, por ejemplo, herramientas empresariales como Appian, Visage, quizás. Estas herramientas yo diría que nos sirven más para pruebas de concepto por el nivel de seguridad que nos pueden ofrecer y la seguridad de los datos, que es lo más importante en este momento. Entonces, yo la utilizaría más que nada para pruebas de concepto, validar con cliente, con usuario final, un flujo de proceso bien orquestado, pero no lo utilizaría como, en base a la experiencia, lo que hemos visto con otros clientes, como una solución final eh, ya de cara a usuarios finales. Claro. Y ahí en esa línea, Pablo, en términos de auditar qué es lo que se está haciendo con estos modelos o asegurarte de que la información esté segura, no sé si tienes como tips, alguna recomendación que se lleven los participantes para la casa, por así decirlo. Lo importante ahí, Ignacia, gracias por la otra observación o pregunta.
Nosotros, al menos en todos los procesos, tratamos de ir dejando un log bien claro de la trazabilidad de todo lo que pasa con las interacciones con los sistemas, sea inteligencia artificial, sea robot, sea cualquier sistema, y eso nos ayuda para esta mejora continua del proceso, ir corrigiendo nuevos incidentes, ir evaluando nuevos casos de borde, por ejemplo, que puedan aparecer, y, escucha, de acuerdo ay, ¿cómo se llama? A la seguridad de la información, todas estas plataformas de BPA que ya existen de nivel empresarial, digamos, nos ofrecen de por sí una capa de seguridad bien grande, encriptación de datos. Uno utiliza, digamos que uno ya al contratar la herramienta está todo montado en su propia nube y nos heredamos toda la seguridad de la información que ellos nos proveen. Entonces son herramientas que ya nos quitan de encima una carga adicional de administrar arquitectura, seguridad y temas adicionales. Súper, gracias Pablo por tu respuesta. Y no sé, uy, perdón, que justo Eso sí. estaba viendo si hay alguien en el chat con alguna pregunta o No sé comentario, si experiencia. eso mismo, alguien que quiera comentar su experiencia, si ya están probando, implementando automatizaciones, si algún equipo ya se aventuró con un agente. Hola, Hola, Cristian Cristian. sí, abrió micrófono. Hola, Cristian, ¿cómo hola. estás? Bien, mira, yo en mi caso, dentro de las funciones que debo cumplir, hago levantamiento de procesos. En donde trabajo actualmente todo está en cero. Y lo que hago es el levantamiento desde el proceso en sí de cómo comienza, cuáles son las áreas que intervienen. Y eso, algunos ya los tengo levantados, me falta es como llevarlo a los flujos. Entonces, Perfecto. actualmente quizás hay herramientas más prácticas de cómo llevar los flujos. Antiguamente lo hacía como lineal y creo que por lo que vi en la muestra ahorita son un poco más sencillos. Lo hacía antes como de forma lineal, como era como en, en el proceso tal cual descrito, pero lo hacía en el flujo, pero un poco más resumido la acción que se hace en el proceso. Entonces, transformar todo lo que tengo escrito a los flujos es lo que me ha tomado mucho más tiempo. Sí. Ahí el levantamiento que haces, Cristian, es un levantamiento más que nada funcional, ¿cierto? No lo has aterrizado en un proceso técnico. No, porque no existe ningún proceso, eso es lo que tengo que ir por área, levantando los procesos de cada actividad que hace, Ok, ¿y qué de tal ha lo sido la teórico. experiencia de ese levantamiento? Sumamente lentas, porque como a las personas les cuesta comprender, pero porque lo vas a procedimentar, porque tienes que tener una estructura y dentro de eso también tienes que hacer el levantamiento de formularios que intervengan, porque quizás a veces no existen, como para que exista un registro de la trazabilidad de un proceso, o sea, un informe, un formulario, una planilla que quizás en la actualidad no se lleva. Entonces, ese levantamiento toma tiempo y que dentro del proceso también incluye responsabilidades y atribuciones a personas en cuanto a qué función debe cumplir y el tiempo en el cual debe dar respuesta en el proceso. Entonces, eso lo he levantado, pero me falta es llevarlo a los flujos. Entonces, por eso me metí un poco en la capacitación por el tema de que si quizás las guías me ayuden a hacer los flujos más rápidos. Ay, ok, Cristian, sí. Sí, mira, el levantamiento de procesos, a ver, tenemos, al menos por nuestro lado, ¿cómo lo vemos? Tenemos un área, por ejemplo, encargada en el levantamiento del flujo funcional, hacer todo lo que nos comenta, evaluar las tareas manuales, las distintas responsabilidades, tiempos de respuesta por tarea, integración por sistema, y adicionalmente tenemos otra área, que es el área que yo lidero, que está encargada de traspasar toda esa documentación o modelo, llamémoslo funcional, diagrama funcional de proceso a una implementación técnica. Y esto a partir de estas herramientas BPA low-code como Visage, Appian y ahora en este momento vamos a incorporar otras herramientas que es Aura Quantic. Pero ¿tienes alguna consulta respecto a alguna herramienta con la que quieres automatizar estos procesos? ¿Va a ser un desarrollo a medida?
Por ahora es eso, transformarlo a que sea como más procedimental, porque ya la parte teórica del levantamiento hay una buena parte que está levantada, quizás a las herramientas que me menciono, como para que sean más verificables los procesos y ahí poder detectar dónde están como los problemas que se pueden generar. Ok, Cristian. Mira, ahí al terminar la reunión va a quedar el contacto por si quieres algún apoyo adicional, que podamos ver el caso puntual de negocio que tienes y ver de qué forma te podemos apoyar. ¿Ya? Ya, Ya, Cristian, muchas gracias. Esta es la última para todos los que se quedaron, que participaron de la sesión. Bueno, tanto en el chat como acá les vamos a poner un pequeño enlace para una encuesta por si quieren saber sobre otros temas, nos puedan contar qué tal la experiencia, ahí puedan ser muy honestos, nos pueden decir, no, fueron muy fome, estuvo bien. Todas esas cosas nos van a servir para poder entregarles nuevas instancias como esta, donde puedan como bien había dicho, llevarse aprendizaje para el bolsillo, que puedan ver cómo aplicar. Y también los que estén, tal como Cristian, o todos aquellos que estén viendo algún tema, que quieran que lo conversemos, podamos guiarlo. Nosotros encantados de poder conversar con todos ustedes, así que les agradecemos mucho. Bueno, si pueden escanear el QR o, como bien les decía, en el chat dejamos el enlace de la encuesta. Ahí reitero, honestidad absoluta. Nosotros todo, como dicen, lo bueno y lo malo, en verdad, vaso medio lleno, es una oportunidad para aprendizaje y poder descubrir cómo hacer nuevas sesiones. Así que muchas gracias a todos y a todas.